otra vez de vuelta. Este lunes no pude transmitir totalmente en vivo, pero bueno, aquí estamos los que debemos estar. Y pues bueno, vamos a empezar con el programa y quiero aquí presentar primero que nada a nuestro invitado especial, que pues bueno, es más conocido de mi compañero Jesús Chan, que él más bien que lo presente como debe ser. Jesús Chan. Gracias, buenas tardes a todos y a todas también. Excelente. Pues bueno, ahora, pues bueno, también ya presento a mi compañero, Jesús Chan, que también nos está colaborando con nosotros, y quien falta, Emilio también, que aquí está al pie del Aquí cañón. ¿Cómo estoy andas, Emilio? presente. ¿Cómo andas? Bien, sí, pues sí, Sí, no sí, puedo faltar con la sí, camiseta de sí, la selección. sí, es su playera de la suerte. Y la única que tengo. Sí, a ver, La única que tiene, ¿verdad? sí, Pero así bueno, es. el primer tópico que íbamos a comentar, que es un poquito más aparte, pero deriva a todo lo inicial, eran las marchas. Eran las marchas que se han estado presentando en México en contra del señor Andrés Manuel López Obrador, que en un testimonio él dijo, y cito, dice, la gente puede marchar, puede expresar su opinión, porque México es un país democrático donde tienen derecho a eso, a expresarse, a marchar, etcétera. Pero ese fue simplemente palabras, comentarios que él dice, porque no le perjudican exactamente a su persona como tal. Entonces no sé si tengan ahí algún comentario que quieran hacer al respecto. Bueno, yo pienso que le cedo la palabra aquí al profesor, el señor que es el que más sabe del tema, a ver qué nos puede comentar. Bueno, pues gracias. Digo, yo imparto las materias de civil, ¿no? Pero este tema me parece un tema muy interesante, partiendo del análisis, como dice Andrés Manuel López Obrador, que estas protestas sustentan, ahora sí, o cuando menos él presume que se basa considerando que en México hay o no en una democracia. Yo creo que tendríamos que pensar muy bien qué entendemos por democracia. Yo creo que en principio pudiéramos decir que si bien es cierto, la democracia es una forma de gobierno en donde el poder dimana del pueblo y que este se manifiesta a través de diversos mecanismos de participación para la toma de decisiones, eh, yo creo que no. Me parece que más allá de que podamos vivir en una democracia, yo soy de los que puede considerar que la democracia está en riesgo, porque la característica de la democracia, vamos a encontrar dentro de todas las características que podemos mencionar de la democracia, la presencia, por ejemplo, o cómo se distribuye el poder en diferentes sectores sociales. Yo creo que aquí el presidente, con ese discurso que siempre se le caracteriza, más allá de unir al pueblo, porque yo creo que nos ha hecho mucho daño, porque bueno, a lo largo de la historia siempre hemos estado divididos, ¿no? Hoy más que nunca yo creo que estas marchas obedecen precisamente a que empieza un sector de la sociedad a inconformarse con las políticas que lleva a cabo el presidente de la República. Digo el presidente de la República porque yo no creo que esta es una decisión colegiada, ¿eh? Me parece que las determinaciones del presidente siempre como que son yo y tal vez no dudo que existan personas que muy inteligentes, que saben manejar todas estas cuestiones de la política con precisión. Sin embargo, creo que nos queda claro que el presidente no escucha a esas personas. Entonces, desde el momento que dicen, bueno, esta marcha no me importa, no es un acto democrático, es un acto democrático, si bien es cierto, el hecho de manifestarse con las ideas
pero descalificarlo como lo hace el presidente me parece que no es un acto democrático por parte de él. Sí por parte de la ciudadanía porque es una forma de manifestarse. Obviamente esta manifestación tiene un límite, ¿no? Y me parece que en la forma en que cómo lo maneja el presidente, porque este es un especialista, para mí es un especialista para dividir, porque esto le garantiza un sistema clientelar. Yo digo, bueno, fifís, conservadores, y ustedes mejor que nadie saben cuántos calificativos les pone a aquellos que no están de acuerdo con la forma en que está gobernando. Eso es. Fíjese, qué interesante que toque ese punto, porque esto lo único que va a llevar es al caos ciudadano, y lo miro más como, por ejemplo, hipotéticamente, es como cuando es un profesor, usted que es profesor, le diría a sus alumnos, ¿sabes qué? Van a tener una hora para decir todo lo que quieran decir y hacer lo que quieran hacer en el salón. Van a hacer y deshacer lo que quieran. Si tienen algo contra mí, escriban en el pizarrón, pero yo me voy a salir. Yo me voy a salir del salón y hagan lo que les pegue su gana. Entonces, es algo así, yo lo veo por el hecho de que sí, es libre, la gente es libre de opinar y hacer sus marchas, pero últimamente a él no le está importando nada de eso, porque sigue haciendo las leyes que él quiere y sigue llevando al país como él quiere. No sé si estoy equivocado un poco en eso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero él dice, todos los conservadores se pueden manifestar, pero a la 4T nada nos va a detener. Es decir, advierte que se cierra pues a una posible opinión distinta. Entonces, cuando yo digo, yo no estoy respetando la libertad de prensa o la libertad de opinión, de las opiniones de otras diversas a las que yo tengo, me parece que es un atentado contra la democracia, porque es una de las características de la democracia, cuando menos, así podemos entenderlo, es la libertad de prensa y la libertad de opinión. ¿Qué es lo que le está haciendo falta al presidente? Yo creo que el presidente debe ser más abierto en ese sentido y escuchar aquellas voces que están inconformes. ¿Quiénes están inconformes? Porque yo no puedo decir simplemente los corruptos o los que han perdido un privilegio en el poder. Me parece que los sectores también, desde las industrias maquiladoras, en el caso de nosotros, los académicos, investigadores, todas estas personas, porque yo creo que no debemos descalificar a las personas simplemente porque traen un buen carro y están en las manifestaciones. Yo creo que eso no se vale, porque en esa diversidad de personas pueden haber, no sé si ustedes vieron, pero personas que con mochilas, con bicicletas iban a eso no les puedes llamar tú que son fifís o conservadores. Para mí, esos calificativos han quedado atrás. Incluso utiliza mucho, ¿no? Esos conservadores. Los conservadores sabemos quiénes fueron los enemigos de México en su momento, ¿no? Pero ahorita estamos a, ¿qué? 2020. Yo creo que ya tendríamos que buscar nuevos calificativos, ¿no? Sí. Nos habíamos quedado, para la gente ahí en lo que se va conectando, haciendo un pequeño resumen de lo que estábamos hablando. Nos comentaba el licenciado que, ¿cómo le gusta más, licenciado o profe? No, está bien Constantino, está bien Constantino. Sí, da igual. No, licenciado Constantino. No, es que también, pues, hay niveles, ¿verdad? Hay niveles. Hay gente que... no, ¿cómo creen? Hay gente que tiene maestría y le dicen, no, es que me gusta que me digan maestro, ¿verdad? Pero hay gente que es licenciado, con el caso de Emilio, que pues le gusta que le digan abogado, entonces pues sí es diferente la situación. Pero digámoslo en profe, dejémoslo en profe. Entonces nos comentaba aquí el profe de que pues vaya que la democracia que se está llevando ahorita en este país no ha sido muy eficiente como tal, porque técnicamente nos están dejando hacer la democracia, entre comillas, entre la ciudadanía, entre la nación, pero aún así hacen oídos sordos en los altos mandos y en todo lo que se pueda decir,
y no está pasando nada. Entonces, pues bueno, les doy la palabra aquí al profesor. ¿Qué más tiene que comentar al respecto? Sí, es que me parece muy importante este tema porque yo creo que como mexicanos tenemos que reflexionar, porque si bien es cierto la democracia no basta con ir a emitir nuestro voto y depositárselo en una persona que en principio nunca también lo elegimos, sino que fue un sistema de partidos que lo eligió y únicamente nosotros refrendamos esa designación, ¿no? Se convierte en presidente, bueno, en este caso vamos a hablar del presidente de la República porque a eso nos lleva el tema que estamos tocando. Cuando ya asume el poder debe haber mecanismos de control para que no existan abusos. ¿Sí? Ya le depositamos el voto. Ahora, en el ejercicio del gobierno, nosotros como ciudadanos también tenemos ese deber de estar vigilando las actividades que lleva el gobierno como tal. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Bueno, ahorita dice, ciertamente coincido con Chan cuando me dice, es que las marchas no resuelven nada. Efectivamente. ¿Están mal encaminados? También, yo digo que están mal encaminados. Ciertamente, coincido también que jamás va a renunciar un presidente. Más bien, yo creo que tendríamos que establecer, hasta me parece mejor este documento que salió del BOA, ¿no? Si no sé si ustedes coinciden conmigo, este documento que fue redactado por, digo, desde la presidencia, desde los grupos, bloque opositor, ¿sí? Los opositores que empiezan con una leyenda muy bonita, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, debido al gran trabajo que está realizando el presidente de la República, surge la necesidad de crear este bloque opositor, ¿no? Yo no creo que los opositores reconozcan la gran labor que está haciendo el presidente según si así fuera el caso. Entonces, una vez que asume el poder, yo creo que tendríamos nosotros que participar. ¿Cómo participamos? Yo no veo al ciudadano aplaudiendo todas los comentarios, si es que, por ejemplo, en el caso específico, bajo la gasolina, creación de puentes, becas de, ¿cómo se llama? Jóvenes Construyendo Futuro, con las becas de el programa de bienestar que se entrega directamente. Yo creo que no es de aplaudirle. Los ciudadanos, desde mi concepción, no estamos para aplaudirle al gobierno. Más bien el ciudadano debe señalar los errores del gobierno porque así se construye un país democrático. Así es. Bueno, y es que si hablamos en ese aspecto de democracia, se supone que es el deber ser, que la misma comunidad demuestre y exhiba lo que se tiene que hacer. Pero vaya, vivimos en un gobierno, entre comillas, liberal, que hay democracia, que la gente tiene opinión, pero se escudan los altos mandos o la gente muy, muy, muy de arriba con decir, es que es imposible. ¿Por qué? Porque no depende exactamente de mí. Hay facultades de gobierno, hay programas, hay iniciaciones, enmiendas, como le quieran llamar, que me impide, porque si muevo una, tengo que mover otra. Este caso se ha ido hasta estas instancias en la actualidad, porque el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que va a quitar lo que es CONAPRENS, algo así, tengo entendido. CONAPRED. Entonces, que eso... Ajá, ¿sí, Noshan? Así es. Ok, miren, yo considero, desde mi punto de vista, que este gobierno es un gobierno populista, no es un gobierno liberal, ni mucho menos así que busque la libertad de los ciudadanos. Es un gobierno que busca centralizar el poder en torno a una sola figura. En estos últimos días, este fin de semana, hace 2 semanas, vimos cómo salieron a manifestarse en vehículos y etcétera, ¿no? Más allá de las formas en que se manifestaron, que yo considero que este tipo de marchas, si bien es cierto, como lo menciona Mar, son democráticas y son válidas y hasta necesarias en un país como México, no creo que puedan resolver de lleno el problema de fondo. Al contrario, fortalecen la figura presidencial. Este gobierno vive de la polémica, de la división, de la polarización. ¿Qué va a pasar?
nos los señala como enemigos, como la oposición, ahora sí como dice el licenciado Lagoa, ¿no? Que así lo hizo llamar el presidente, ¿no? Es que Lagoa, ¿no? Pues un documento ahí apócrifo de la presidencia, porque todos sabemos que fue un documento apócrifo. Ahora bien, yo podría manejar muy en mi punto de vista, el uso perverso del lenguaje que hace el presidente y el gobierno de la República. Hace un nuevo sistema de conceptos y de generalizaciones con respecto a ciertas problemáticas, ¿no? La boa, fifís, antes era la mafia del poder, era lo que en el libro de 1984 se manejaba como la neolengua. Así es. El gobierno en turno hace un nuevo lenguaje, ¿no? ¿Para qué? Para impedirle a las personas que piensen de cierta manera y obligarles a pensar como ellas piensan. Controla el lenguaje, controla el pensamiento, ¿sí? Creo yo que la mejor manera de hacerle frente a este personaje, todo el poder que está juntando, que está centralizando a esta persona, es como dice el profesor, ¿verdad? O sea, como ciudadanos y desde nuestra trinchera. Y ahora bien, como último comentario, ahora se estigmatizó, sí, se puso como, no, algo malo, el bloqueo opositor de AMLO, ¿no? Cuando en realidad no existe nada ilegal, nada ilegal. Y también para terminar, algo último, si se quiere marchar en contra del gobierno, en contra del poder, pero ahorita no estamos inmersos en el de Morena, tiene que ser una marcha inteligente. Yo vi mantas que decía AMLO comunista y AMLO te quiere quitar tu propiedad y AMLO y el otro. Oye, tranquilo, está bien que te manifiestes y listo, dar que toda, pero siempre con ideas e inteligentemente. O sea, no nada más a lo menso, porque le das carne de cañón y lo alimentas más al presidente. Así de sencillo. No sé cómo lo dicen ustedes, cómo lo vean. Es mi punto de vista esta noche. Bueno, es que este es el punto bien importante de eso, de que aquí el tema a debatir es que si estas manifestaciones son para bien o para mal, si realmente es para un hecho plausible o realmente es simple alboroto y provocar el caos colectivo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, es que también veo algún... Es que la marcha ahora es deficiente. Si vemos a un... En México las protestas siempre la ha hecho la izquierda. Rara vez hay gente de derecha que la ha hecho. Entonces, no podemos exigir una manifestación como las que hacía Andrés Manuel, donde cerraba toda la calle Reforma y iba en el Zócalo y juntaba a toda esa gente. Incluso ahora pues están todos así como que si le tiro, no le tiro y qué va a pasar si le tiro. Entonces es ese miedo que tiene la gente de a lo mejor que tiene un poco mayor poder adquisitivo, que es las que se están viendo mermadas. Y en un principio va a ser esa gente, al último va a terminar con la gente por completo en el país mermada. En el hecho de que Así tumbas es. a los de arriba y vas a tumbar a los de abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor una microempresa tiene a 5 familias dependiendo, pero esas 5 familias van y compran en una tiendita de la esquina, van y compran en una papelería de la esquina, van distribuyendo ese dinero. Entonces, las protestas así como se están haciendo, por eso yo les veo muy diferentes. Ahora, ahorita hacías mención también de lo que sonaba con Peña Nieto, con las marchas que se le hicieron a Peña Nieto, incluso a Peña Ujú. Nieto, pues ahí se procedió jurídicamente y hasta ahorita no ha pasado nada. Entonces, ese tipo de denuncias, que también ya las hay con Andrés Manuel, pues no van a llevar mucho auge hasta que realmente la gente por completo se percate de todos los cambios que se están haciendo y se están haciendo mal encaminados. Entonces, tenemos que ver realmente de una manera constitucional, de una manera ante la ley, para hacer que estos mecanismos vuelvan a fluir. Ahorita un tema más adelante que tenemos del DACA, donde una institución como es el Poder Judicial de Estados Unidos detiene algo que el presidente quiere negar. Entonces, aquí en el Estado mexicano ya vimos que quiere una nueva ley, se hace la nueva ley porque tiene el Senado, tiene la Cámara de Diputados por completo su mayoría. Y aquí no hay esa oposición, o sea,
a mí cuando vi lo de la BOA dije, no, pues si ni siquiera hay una oposición real contra Andrés Manuel, o sea, es Andrés Manuel solo contra el mundo y sus demonios internos que no lo dejan y que está como el perro que le das un hueso y está hasta lo esconde y escarba y busca que nadie se lo robe y aunque nadie le haga caso. Sí, sí, claro. Entonces es algo muy difícil para las protestas y más ahora con que a lo mejor esa izquierda que está siguiendo la línea de Hugo Chávez, porque eso de la BOA también es un término de Hugo Chávez, donde decía que Es la BOA que, constrictor, o sea, que eran es los que todo, todo, burgueses. todo- es que es el problema de este tipo de gobiernos populistas, son sus similitudes con respecto a otros gobiernos, el de Chávez, tener una masa clientelar de votantes, como decía ahorita el licenciado, sí, una masa clientelar de votantes y la clase productiva, la clase empresarial, que es la que genera empleos, pues joderla poco a poco. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar como aquella cita muy famosa, ¿no? El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, ¿no? Y de ellos vive de los pobres. O sea, estamos ahora sí en la cuerda floja, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Creo yo soy optimista, el pueblo mexicano, en comparación de otros pueblos latinoamericanos, creo yo que se da cuenta de este tipo de cuestiones y lo va a terminar votando. Sí, tanto así que quiere el tipo adelantar la revocación de mandato para el 2021 y no agarrar con la fuerza suficiente, impedir que la oposición agarre una fuerza suficiente y poderlo votar, ¿sí? No que dice, votar en el sentido así de echarlo, ¿no? Me refiero, no de votar así, tal como tal. Y quiere adelantar la revocación de mandato y está dando cuenta que está perdiendo adeptos poco a poco, pero lo está perdiendo fuerza y ya no quiere que la revocación del mandato sea en 2022, quiere que sea en 2021. Y la verdad es que conviene que sea el 2022, porque si es en 2021 la revocación de mandato, el tipo la gana y no va a haber manera de sacarlo del poder, ¿no? Es lo que yo creo que esta persona sabe que está perdiendo adeptos poco a poco, pero lo está perdiendo. Somos una población de 127 millones de habitantes con 80 millones de mexicanos electoralmente activos. Y creo yo que es difícil convencer a una población así, ¿sí? No sé qué algo. Así ¿Usted, es. licenciado, le quiere comentar? Sí, yo quisiera puntualizar esto. Yo creo que efectivamente Andrés Manuel está menospreciando las protestas de aquellas personas de los que en este momento públicamente se están manifestando. Son la gente que efectivamente se siente agraviada por estas políticas en materia fiscal que ha implementado el gobierno. Quiero pensar en materia fiscal, más allá de la inseguridad y todo lo que se vive en nuestro país, que usted es mejor que nadie sabe que la economía hasta este momento no se advierte un crecimiento. La corrupción hasta ahorita no se ha combatido como Andrés Manuel nos hizo creer en campaña. Yo creo que sigue echándole la culpa a las administraciones pasadas y hasta ahorita no hemos visto una acción, no hemos visto un detenido por casos de corrupción. Por el contrario, todos aquellos que en su momento participaron en la corrupción del Estado mexicano, ahorita los vemos dentro de la administración en las diferentes dependencias, y ese es un riesgo y ahorita lo seguimos viendo. Simplemente, o más allá de ponerlos en evidencia, el presidente lo que hace es, no, esos son temas partidistas que yo no me quiero meter, y se va, ¿no? Y esto es la forma en cómo comunica el pueblo. Tiene un doble, yo considero que tiene doble sentido, porque el presidente, cuando se trata de la corrupción dentro de su administración, le da la vuelta. ¿Y yo qué trata esto? Los mexicanos lo que queremos Creo que se acabó ahí un poquito el profe. Sí, creo es que un gobierno que sea objetivo, que sea congruente con lo que Sí, dice y se con lo acabó que ahí un hace. poquito el profe. Este, Y todos se lo ponen, ¿no? ahí está, ahí regresó. ¿Se está moviendo? No, no, ahí ya está bien. ¿Perdón? Cuéntanos. sí, es que se trabó Ok, su sí. señal. Muy Ok, siga, profe. Bueno, déjenme leerles. Esta es una sí. reseña de New York Times, de Nueva York, obviamente, que describe a Andrés Manuel López Obrador en su trayectoria y de su gobierno hasta aquí. Y esto fue en primera plana en Estados Unidos y es muy curioso cómo lo describe, se los voy a leer. Dice, en México solo hay dos partidos, conservador y conservador. Entonces describen que durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador
Fue un presidente de izquierda y por ello molestó a muchos, que esto ya lo tenemos bien claro. Su gobierno aumentó el salario mínimo a nivel de, más a lo visto, a casi 3 décadas. O sea, sí empezó con que vamos a aumentar el salario y lo que tú quieras, ¿no? Los ingresos laborales de la clase media subieron un 6,4% y veló por la aprobación del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, que fue lo que mucha gente apoyó, porque esa iniciativa la traía y dijeron, pues bueno, claro que sí, ¿por qué no? A diferencia de las políticas progresistas aplicadas en otras partes del mundo que amplían el gasto público para proteger a los desempleados y las personas en pobreza, en México, López Obrador se mantuvo apegado a un estricto orden económico conservador. Ha mantenido el gasto público a niveles menores que los del 2018, con una austeridad de hierro, y ha evitado aumentar la deuda pública de lo más posible. Es una ironía, durante años López Obrador creó una narrativa que le ayudó a llegar a la presidencia a partir de quitarle el poder a los partidos conservadores para priorizar una agenda social, que es lo que hemos vivido desde el año anterior, que él se elogiaba de decir, no, yo sí voy a hacer el cambio, y el PRI, el PAN o el PRIAN, como él lo describe, pues no, ya no va a funcionar. Ahora aquí estoy yo y soy su salvador, ¿no? Ahora, en el momento en el que más se necesitan políticas progresistas, respondió tan conservadoramente como sus adversarios: no aumentará impuestos a los más ricos ni crecerá la deuda política para ayudar a los más vulnerables durante la crisis del coronavirus. Y cito, en tan solo unos meses México se ha convertido en un país de dos bandos, el conservador en el poder y el conservador en la oposición, que es de lo que venía hablando el profe, de que se ha dividido ya en dos mandos, tanto conservadores como conservadores, en el que varios partidos políticos han estado asociándose por el mismo, vulgarmente diríamos, del mismo hueso, porque ya todo está jalando para una misma dirección. Entonces, sigo leyendo un poquito más. Dice, quedaron huérfanos de partido los muchos mexicanos que votaron por López Obrador en el 2018, por sus políticas redistributivas, pero que no han visto materializada una agenda de izquierda durante la crisis económica que más importa en México moderno, la oposición ante el PRI y el PAN, o el PRIAN como él lo describe. La primera es decir que está atendiendo la mayoría de los pobres durante la pandemia. La realidad es que los programas sociales no se modificaron durante la emergencia sanitaria y por ello surgieron concentrados de áreas y grupos poblaciones en el que no fueron más afectados de la crisis del coronavirus. Y bueno, para no alargar tanto, aquí lo describen a López Obrador como una persona que saca las ideas de lo que a él le viene, no porque sea lo mejor para México o sea lo adecuado según estadísticas. No se basa en estadísticas, no se basa en puntos, no se basa en nada, sino lo que él piense que es correcto es lo que se va a hacer. Entonces, la crítica de aquí, vamos a dejarles el link de esa crítica para que lo lean completamente ahí en la descripción. Pero sí, o sea, técnicamente él se basa en lo que él piensa que es correcto, así técnicamente. Entonces Bueno, yo creo que muchos concordamos con eso, ¿no? ok, ya nada más una vuelta rápida de lo que son, a qué conclusiones tenemos de realmente si estas manifestaciones reflejan a la democracia o no la están reflejando como dice el presidente, o si se va a tener que llegar a lo que hemos criticado del vandalismo, que empezamos a destruir todo como en las últimas marchas que han sucedido, ¿va? No sé, a ver, Emilio, ¿tú qué opinas? Ya para De que cerrar, ya para el cerrar, vandalismo, si se va a tener que llegar a esos últimos casos, como algunos autores lo no, llaman, o si realmente este tipo de marchas elevan lo que es la democracia en el país. bueno, es que hay diferentes tipos de marchas, va. La marcha del sábado de Fifís y la marcha esta disque anarquista que pasó en Juárez, ¿no? De destruir monumentos y cuanta cosa, va.
Ninguna de las dos es una es vandalismo, no es ni siquiera violencia, esto es vandalismo, o sea, ni siquiera vale tomarla en cuenta como discusión, ¿va? Es una minoría para mí mimada que ha crecido con los benefactores de la civilización y cree creerse rebelde y cree que se cree rebelde, ¿no? Esa es la marcha del sábado, ¿no? Ujú. Esa marcha no dice nada, ¿sí? Que desde mi punto de vista, y las marchas del sábado, como dices tú, la plaza pública históricamente le pertenece a la izquierda, el movimiento de masas le pertenece a la izquierda, no le pertenece a la derecha. Lo único que le queda a la derecha o a la oposición, centro o lo que sea, es señalar los puntos negros de este gobierno únicamente, los puntos negativos, señalarlos, denunciar, hacer su papel en el Congreso, porque si quieres hacer una marcha multitudinaria, pues falta mucho, ¿sí? Falta demasiado y hacer todo lo posible porque las instituciones democráticas se respeten. En este caso, está el INE, ¿va? Está nuestra única institución que creo que está ahí colando un hilo, porque ya poco a poco todos los organismos autónomos, ahí lo está atentando el gobierno. Ok. Porque acuérdense, para terminar, hay una teoría que dice, los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, ¿no? El cuarto poder supuestamente son los medios de comunicación, cuarto poder fáctico, pero los nuevos teóricos del constitucionalismo nos mencionan que hay otro poder, más que fáctico, sino legal, que es los organismos autónomos. Este gobierno es guiado por los organismos autónomos. Es lo único que nos queda desde un punto de vista y lo está cooptando poco a poco. ¿Sí? La única defensa que podríamos hacer es esa, una defensa institucional. Ok, profesor, ¿algo para concluir? Bueno, pues yo sí digo que las protestas sí son una manifestación de la democracia, siempre y cuando no rebasen esa barrera de afectar intereses o derechos de terceros. Hasta ahí, ya si una vez que rebasamos ese límite, ahí sí estamos ya en un acto de vandalismo que pudiera configurarse en la comisión de algún delito. Y ya por último también me parece importante señalar que en un gobierno democrático siempre debe haber un contrapeso político, que el contrapeso político deben ser estas tres cámaras, como bien lo dice nuestro compañero, ¿no? Debe de estar bien identificado estos tres poderes, pero no solamente bien identificados, sino que cada uno debe defender el interés que está establecido en la Constitución y en las normas orgánicas que regulan estos poderes, porque de lo contrario los ciudadanos no vemos una real representación de ellos y por el contrario son comparsas de un gobierno centralista. Y antes de pasar con Oscar, bienvenida Rancherita, ahí te integramos a las conversaciones. Ok. Oscar, ¿tu conclusión? Bueno, mira, mi conclusión es de que a pesar de lo que se ha leído, yo no he sido muy fiel seguidor del señor López Obrador ni nada, pero sí en algún punto yo dije, bueno, podría hacer algo. E inició con algo, pero ahorita como está la crisis y como se ven las gráficas y todo, pienso que su punto de vista actual no ayuda en nada, al contrario, nos está hundiendo más y más por varias declaraciones que ha dicho, o sea, nos está hundiendo bastante y si no cambia esa forma de pensar, pues sencillamente el país se va a ir al carajo como quien diría. Bueno, pues eso sería todo por lo que es la democracia en este tipo de protestas, de manifestaciones.